Bueno, hemos comenzado este programa hablando sobre lo que se aprobó ayer en el Congreso de la República con respecto a los taxis colectivos. ¿Cuál es la posición que usted tiene hoy que esto ya ha sido aprobado en el Pleno? Sí, como lo he venido manifestando en varias entrevistas, nosotros lo vemos como un retroceso, esto atenta contra la reforma de transporte que venimos impulsando desde el Ministerio de Transporte. Nosotros vamos hacia un sistema integrado de transportes, es decir, nosotros apostamos por un ordenamiento de transporte urbano en la cual empleamos la macrotransportación, es decir, utilizamos buses de gran capacidad, efecto justamente de evitar la congestión, la contaminación de las ciudades. Si bien es cierto, Giovanna, Nicolás, como Estado, digamos, no hemos sido tan efectivos en poder resolver los sistemas de transportes urbanos en los años, en lo cual el mismo ordenamiento de las ciudades, las municipalidades que no han tenido capacidad ni falta financiera para poder hacer un ordenamiento en sus transportes en las ciudades, nosotros en el 2019 creamos una unidad, una dirección que se llama de Promovilidad, en la cual lo que busca es justamente desarrollar planes de transporte urbano en las principales ciudades del país. Son 29 ciudades intermedias, son ciudades que están por encima de los 100.000 habitantes, y de los cuales, para que podamos entender a los oyentes, una ciudad que supera los 100.000 habitantes necesita ya un sistema de transporte, un ordenamiento. Empieza por un plan de ruta, que es lo elemental. Cuando ya superan los 500.000 habitantes, como son Trujillo, Piura, Cusco, Arequipa, ¿no? Ciudades que ya están cerca de los 800.000, de 1.000.000 de habitantes, ya requieren un sistema de transporte masivo. Y es ahí donde hemos entrado a resolver. Tenemos ya convenios con multilaterales, porque estos son proyectos que requieren mucha inversión pública. Por ejemplo, te puedo comentar, con CAF, con la Corporación Andina de Fomento. Hemos avanzado mucho en el plan de transporte urbano, tanto en Trujillo, que se va a implementar ya se ha hecho el estudio para un corredor segregado, norte-sur, ya tiene su plan de transporte urbano, es un BRT, algo similar como el metropolitano, para que lo podamos entender, son más o menos $100 millones. Tenemos también con CAP, con la Corporación Andina de Fomento, también tenemos en Piura, ya desarrollado muy avanzado los estudios de preinversión para desarrollar un sistema también de transporte masivo, ¿no? En Piura también tenemos con la Agencia Francesa de Desarrollo, también hemos hecho 2 grandes convenios con esta multilateral a través del Ministerio de Transportes para poder resolver el tema del transporte urbano de Arequipa, que es es un problema muy alto. Ministro, entendemos todos los trabajos que se pueden estar haciendo, pero hoy hay una realidad y es que el Congreso ha aprobado esta ley de formalización de los taxis colectivos. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que el Ejecutivo va a observar esta ley. Usted lo confirma, va a observar esta ley. Así es. Pero hoy día el presidente de la Comisión del Congreso de Transportes nos ha dicho claramente que ellos van a aprobar la ley por insistencia. Entonces, tendría que haber acá una coordinación, tendría que haber una conversación, un diálogo para poder llegar a buen puerto, ¿verdad? Correcto. Nosotros somos conscientes, Giovanna, Nicolás, que la informalidad es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Pero esto no puede impedir que vayamos por un ordenamiento del sistema de transporte público. Y es ahí donde nosotros queremos justamente tener un diálogo con la Comisión de Transportes para poder poner de conocimiento todo este avance que hemos hecho en los 2 últimos años, algo que no hemos podido avanzar en décadas por cuanto somos conscientes que las municipalidades provinciales que tienen a cargo el tema del transporte no tienen las espaldas financieras para poder implementar un sistema de transporte masivo en las ciudades, como es en Arequipa, en Trujillo, en Piura. Y es ahí donde tenemos que entrar como Estado, como gobierno nacional. Y más aún en esta coyuntura, esta ley, en esta coyuntura que estamos viviendo, de todo el tema de la pandemia, apostar o promover un sistema de transporte, en autos colectivos, eso atenta contra la seguridad y la salubridad del transeúnte. Más aún, porque claro, ministro, pero el problema, es decir, lo que está ocurriendo es, como decía Giovanna, hay una realidad que no solamente la ley, el proyecto de ley que ha aprobado el Congreso, sino la realidad de un transporte informal
que lo que hace es satisfacer una demanda que no está completamente satisfecha. Es decir, eso es, digamos, una parte del problema. Hay una demanda insatisfecha. Y en segundo lugar, hay un enorme desempleo. Es decir, desde la época de Fujimori, el desempleado tenía la opción de volverse ambulante o transportista. Y eso es lo que ha estado ocurriendo por décadas. Sí, entonces, ¿cómo, digamos, enganchar las dos cosas? Es decir, la realidad que estamos viviendo hoy con los proyectos de transformación del transporte. Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. El Perú no es Lima y Callao, sino si uno analiza las regiones, probablemente, y es verdad, en algunas regiones la única oferta del transporte público son los colectivos. Y es cierto, o sea, aquí tenemos que apostar con todos los actores en los 3 niveles de gobierno, poder apostar rápidamente por tratar de implementar una oferta que permita atender la demanda. Pero formalizar un sistema en las regiones en la cual pretende, digamos, brindar un servicio de transporte interregional o interprovincial, inclusive entre regiones, utilizando la vía nacional, o sea, la red vial nacional, no vías urbanas, también atenta contra la seguridad, atenta contra el usuario y atenta contra, digamos, atenta contra la seguridad del mismo, las mismas personas que van a usar el sistema. Por eso es que no deberíamos promover esas soluciones, sino coordinar y poder rápidamente digamos, ofertar un sistema que permita atender en cierta manera la demanda. Más aún. Claro, pero ministro, por eso le digo, esto supone una transición entre la realidad que estamos viviendo, porque más allá de lo que diga la ley, es decir, en este momento, por ejemplo, todo este sistema de taxis colectivos es un sistema ilegal, pero existe y le está dando empleo. ¿Cuánta gente vive de esto? Yo he escuchado unas cifras ayer a los dirigentes del transporte formal que en Lima fácilmente eran 30,000. O sea, ¿de qué estamos hablando? De decenas de miles de personas y por lo tanto de cientos de miles, o sea, de conductores, cobradores, de personas asociadas a estos servicios que están dándole de comer en este momento a cientos de miles de personas. Sí, pero entonces, ¿cómo hacemos para pasar de esa realidad a un proceso en el cual parte de ellos se van a formalizar? Porque no hay sitio para que todos los que están viviendo el transporte informal vivan de un transporte formalizado y decente. O sea, que va a haber que ofrecerle otras alternativas de trabajo. Claro, a ver, Nicolás, 30,000 son los vehículos, los autos colectivos que existen en Lima y Callao, 30,000. Pero acá tenemos una oferta de transporte y estamos yendo a los corredores segregados complementarios, que si nosotros formalizamos el sistema de auto colectivo se va a convertir en una competencia desleal y no vamos a poder promover la inversión privada. Lo que queremos es asegurar que los empresarios puedan apostar por un sistema de transporte de gran capacidad. En Lima yo creo que ha hecho bien el Congreso en poder no tomar en cuenta Lima y Callao, pero también tenemos ciudades importantes como Arequipa, Trujillo, Piura. Ahora, y también esto tiene que ir acompañado de una reconversión laboral, porque efectivamente esto es un tema social, es un tema de la informalidad, que obviamente las personas necesitan tener un medio de subsistir, y la mejor manera es brindar un servicio con sus autos, pero debemos seguir justamente acompañando con un plan de reconversión laboral que permita obviamente reorientar estos trabajos y incorporarlos a un sistema de transporte formal. En Lima y Callao más o menos tenemos 1.500 buses, ¿no? Entre los corredores complementarios, en que son 5 corredores, pero necesitamos 15,000 buses. O sea, necesitamos impulsar mayores corredores complementarios a la ciudad. Pero si permitimos una oferta de vehículos menores, pequeños, eso se va a convertir en una competencia desleal y no vamos a poder promover la inversión privada. Y no entonces, vamos a ministro, poder avanzar. Ministro, las excusas y las justificaciones que nos han dado los congresistas para aprobar esta ley es justamente los problemas del Perú profundo, les han dicho, los han llamado ellos, ¿no? Aquellos lugares, aquellas localidades donde no llega ningún otro tipo de transporte que no sea un auto colectivo, un taxi colectivo. Entonces, para estas zonas, tampoco el ministerio estaría reglamentando el uso de estos autos colectivos si es que se formalizan y si es que cumplen con ciertos protocolos y requisitos. En el tema en el ámbito
rural, por ejemplo. Que son las ciudades pequeñas, 100.000, menos de 100.000 habitantes. El servicio de transporte, digamos, principalmente son los taxis, que están regulados. Pero entre provincias, ¿no? Entre provincias o entre regiones, existe la oferta de los buses, limitado, pero existe. Ahora, el permitir que el auto colectivo pueda brindar un servicio de transporte interregional sí es complicado por un tema de seguridad vial, por un tema también de que atenta contra, digamos, contra la seguridad misma de las personas, contra el tratamiento social, contra la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy por el tema de la pandemia. Pero no podemos formalizar ese sistema. Nosotros, estos proyectos que he mencionado de Trujillo, Piura, Cusco, ya estaban por implementarse el próximo año. Y si formalizamos un sistema, vamos a atentar contra esta apuesta que tenemos como ministerio, como país, para poder ordenar el transporte urbano en las Pero, principales ministro, ciudades. somos conscientes de que hoy hay lugares donde la población no podría llegar si no existiera un auto colectivo. Que es informal, sí, pero tenemos que ser conscientes de que la población tiene que llegar a sus destinos también, ¿no? Así, en ese aspecto nosotros como sector, como ente rector, hemos sido flexibles, por ejemplo, entre provincias. Muchos dicen, entre provincias hay ciudades que tienen menos de 2 kilómetros y bien podría el auto colectivo brindar un servicio. Nosotros hemos permitido un vehículo tipo M2, que son los tipos Custer, ¿no? Y esos vehículos, o los minivan, podrían brindar esos servicios y lo hemos permitido, de manera de entendiendo el problema que existen en las regiones, pero no un auto colectivo, porque ahí sí expones más al usuario, a un accidente, expones más a que el vehículo no responde. Por sus características técnicas, los vehículos no pueden estar sometidos a digamos, interacción diaria de brindar un servicio, porque el vehículo no está preparado para esos tipos de servicios. Los minivan sí, que son los M2, y los buses de mejor manera. Bueno, sí, va a ser un trabajo difícil con el Congreso, ¿eh? Por lo que se ve, va a ser un trabajo muy difícil. El tema, ministro, yo creo que estamos como en una polarización y como que la realidad no es blanco y negro, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una realidad objetiva, que es gente que no tiene chamba, por un lado, y tenemos por el otro lado un servicio que es insatisfactorio. Usted mismo está diciendo, estamos en un plan y en un proceso para no solo resolver las cosas en Lima, sino en las más grandes ciudades. Es decir, es un problema por resolverse. Hay una demanda insatisfecha. Entonces, esos dos puntos se encuentran, esas dos realidades se encuentran en esta existencia de 30.000 vehículos dedicados al taxi colectivo. Es una cosa monstruosa. ¿Qué significa? Que hay 200.000 personas comiendo gracias a eso. Entonces uno dice, eso no va, ¿qué estamos diciendo? Que esas 200.000 personas tendrán que comer de otra cosa. Entonces es como que estamos obligados a responder de dónde van a comer, a darles alternativas. Pero está claro que decirle simplemente no van, no es una alternativa. Nicolás, tiene que haber fórmulas intermedias para integrar a esta gente a un proceso de formalización y de reconversión laboral. Así es, Nicolás. Nosotros no queremos polarizar el tema, queremos al contrario buscar un acercamiento con las autoridades, con los entendidos en el tema de transporte urbano, tener un acercamiento con la Comisión de Transportes para poder llegar a un punto que nos permita salir adelante sin significar un retroceso en el plan que venimos impulsando desde el Ministerio de Transporte, que es ir hacia una reforma del transporte. No solo en Lima, me refiero en las principales ciudades. En las ciudades más pequeñas, 100.000 habitantes, digamos, un ordenamiento de rutas podría rápidamente resolver el tema. Pero justamente necesitamos trabajar juntos, explicar, mostrar, ir con los especialistas, con las entidades cooperantes como CAF, como el BID, como el Banco Mundial, que nos viene apoyando en poder implantar rápidamente estas soluciones de transporte urbano en las principales ciudades del país. Bien, ministro. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Lamentablemente. Pero el tema está ahí. Lo que está claro es que el tema está ahí. ¿No es cierto? Y que la solución todavía no. Sí, yo creo que todavía no llegamos Nicolás, necesita un trabajo articulado entre los 3 niveles de gobierno para poder encontrar una solución que asegure, en primer lugar, la salubridad de las personas, la seguridad también, y sobre todo evitar, digamos, las externalidades negativas como es la congestión, tráfico, contaminación y accidentes de tránsito en el país, ¿no? Muchas gracias.